hermanos, el Señor les bendiga en esta noche. Le damos gracias al Señor una vez más por permitirnos estar en un lugar como estos. Le vamos a pedir al Señor que sea Él bendiciendo, que sea Él dándonos sabiduría para poder entender su palabra, ya que la palabra del Señor es extensa en todo aspecto. La palabra del Señor, si nosotros miramos, hermanos, son muchos versículos de los cuales hay enseñanzas para este siglo, para el próximo, para el venidero y hasta que el Señor venga. Porque unos enseñaremos una cosa, otros enseñaremos otra. Lo importante es estar preparados para poder entender lo que el Señor quiere decir a través de sus siervos que utiliza, ¿verdad? Porque si nosotros miramos la palabra, usted mira un versículo, mira otro, de pronto en uno se tiene confusión, en otro no hay confusión. De por sí, hermanos, la palabra del Señor es maravillosa. Por eso siempre, cuando el Señor me ha permitido estar al frente de un lugar como estos, siempre les he dicho a los hermanos, no es tanto lo que uno vaya a decir o lo que uno diga, ni tanto lo que uno vaya a mirar en la Biblia, porque ella es extensa, hermanos. Lo importante es poderse grabar un verso, dos versos y entender la palabra, hermanos, que si uno está fallando en algo de lo que se ha dicho, no crea, hermano, que está en contra suya o que uno se averiguó por otro lado. No, hermanos. Lo importante es poder entender que uno es el que falla, no es el Señor. Y que si hay alguna revelación por boca de alguno de sus siervos, pues tomémoslo, como se dice popularmente, tomémoslo como por el lado amable, hermanos, y podamos entender que el Señor necesita de nosotros, que le sigamos, le entendamos y que nosotros podamos, hermanos, poderle glorificar, adorar y seguir su palabra. Amén. Vamos a mirar unos versos, hermanos, para poder entender lo de la palabra del Señor en esta noche. Yo miraría y les diría a ustedes, si tienen sus Biblias a su mano, miremos Proverbios 22, 17. Dice el Proverbio 22, 17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. En este momento quiero decirles no a la sabiduría mía, sino a la sabiduría del Señor. Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las ha hecho saber hoy, a ti también. Nos podemos dar cuenta que la palabra del Señor nos las hace saber es hoy. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, Señor Dios y Padre Santo. Gracias le damos en esta noche, Padre, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres soberano, Señor. El día de hoy, Señor, maravilloso, de pronto hemos fallado contra ti, hemos fallado contra nuestros hermanos, hemos fallado, Señor, con nuestra familia. Señor, quiero que nos perdones, Padre bendito, porque tú eres grande, tú eres soberano, tú eres maravilloso, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre bendito, a entender tu palabra, Señor maravilloso. Oh, tenga, Señor, misericordia de nosotros cada día y extienda tu mano, Señor, para que nosotros podamos ser sabios como dice tu palabra, Señor. No que seamos sabios de lo que dicen tal vez los hombres, sino sabios en tu propia palabra, y que nosotros podamos, Señor, oh Dios, darte la gloria, honra y alabanza como tú la mereces. Aleluya. Gracias, Dios. En este día, en esta tarde, vamos a mirar, hermanos, el antes y el después. Si nosotros nos damos cuenta por la palabra del Señor, siempre ha habido un antes y siempre habrá un después. ¿Por qué? Porque todo lo que está ocurriendo, todo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurrirá, siempre tendrá un antes y un después. Nosotros miramos, hermanos, por la palabra del Señor, si
si nosotros principiamos desde el libro de Génesis, vamos a encontrar un antes y un después, un comienzo y un final, ¿verdad? Entonces nosotros miramos y decimos, el comienzo de la humanidad está en un antes y en un después. Mientras, si nosotros miramos el Antiguo Testamento y miramos también después el Nuevo Testamento, ahí estamos dándonos cuenta que es un antes y un después. Si miramos desde el Génesis, podemos mirar a Adán y después miramos cuando tuvo su mujer, que fue después. Si miramos nosotros, Noé, cuando construyó el arca, y después, ¿qué pasó después de que el diluvio acabó? ¿Verdad? Si nosotros miramos el antes, Abraham, cuando Dios le habló, ¿verdad? Cuando Dios le habló, y después de que Dios le habló. Así sucesivamente estamos mirando. También podemos mirar, hermanos, cuando Jacob salió de su casa, de sus padres, ¿verdad? ¿Por qué? Por todo lo que hizo, por el engaño con su hermano Esaú, ¿verdad? Obviamente, y él salió, ¿y qué pasó después? Entonces ahí nos damos cuenta que está un antes y un después. También miramos, hermanos, a Moisés, cuando mató al egipcio, ¿verdad? Antes, si nosotros miramos la historia antes y después de que mató al egipcio, le tocó huir, ¿verdad? Y nosotros miramos que Dios lo destinó, lo escogió, lo tenía preparado. Esto no fue porque las cosas pasaron porque pasaron, no, las cosas pasaron porque Dios tenía todo dispuesto. Por eso decimos un antes y un después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tenía dispuesto, ¿verdad?, que pasara esto para después poder coger a Moisés y sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, sacarlo allí, hermanos, de donde estaban esclavos. Entonces, hermanos, ahí nos estamos dando cuenta que la palabra del Señor no es siempre continua. La palabra del Señor no es siempre llevarla a que todo ha sido una sola cosa. No, siempre nosotros vamos a entender. Nosotros siempre tenemos que entender, hermanos, que siempre ha habido un antes y un después, ¿verdad? Si nosotros miramos, hermanos, ¿qué pasó? Después de que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto por mano de Moisés, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Eso fue antes. Y después, ¿qué pasó? Allí vinieron los problemas contra Moisés. Empezó el pueblo a criticar a Moisés. Empezó el pueblo, ¿verdad? Ellos preferían estar antes y no el después. Porque si nosotros miramos el antes, ellos estaban allí, hermanos, en aquella condición, esclavos, estaban desesperados, clamaban a Dios, ¿verdad? Pero el después, ¿dónde está el después? El después de que salieron, ¿qué pasó? No les gustó el después, porque después salieron, hermanos, les tocó andar en el desierto. Si nosotros hemos mirado, si nosotros somos lectores de la palabra del Señor, si nosotros somos lectores de la Biblia y la escudriñamos, nos damos cuenta que el Señor lo sacó para bien. Que ellos no lo quisieron entender de esa manera. Bien, no lo quisieron entender. Ese fue el después. Antes, sus ojos quedaron y su corazón quedaron como más pegados al antes y no al después. Entonces, hermanos, ahora en la vida actual, en la vida que usted y yo hemos tenido y estamos teniendo delante de la presencia del Señor, ahora, ¿cómo estamos nosotros
después de que conocimos el camino, la verdad y la vida. De pronto, cuando formamos nosotros un hogar, estamos nosotros estuvimos en un antes y ahora estamos en un después, ¿verdad? Con nuestra familia, cuando estamos aquí en nuestra congregación, estamos en un antes o en un después. ¿Cómo estamos nosotros viviendo? ¿Qué nos gustaría hacer? ¿Cómo nos gustaría estar? ¿Antes o después? Esa respuesta la tienes que tener usted y la debo de tener yo. Si estábamos mejor en el antes o estamos mejor ahorita en el después. ¿Se dan cuenta, hermanos, que son los dos que estamos teniendo, el antes y el después? ¿Cómo le gustaría a usted andar? Si usted se da cuenta, hermanos, las murmuraciones del antes son muchas, porque de pronto nosotros decimos, no, pues que antes estaba yo mucho mejor, antes podía hacer cualquier cosa, antes podía ir. Es más, si nosotros nos damos cuenta, mire, hay algo para los que somos casados, ¿verdad? Y de pronto para los que se van a casar, que eso es lo que toca tener cuidado, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo está su antes y cómo irá a ser su después? Por ejemplo, nosotros, antes de formar un hogar, antes de tener una familia, éramos felices. ¿Y quién no va a decir que no, hermanos? Porque podíamos salir, podíamos ir con el amigo, podíamos salir a tal parte, y nadie nos decía nada, nadie nos criticaba, porque estábamos pues bien, ¿verdad? Vino el momento del compromiso. Y en el momento del compromiso, ¿qué ha pasado? En el momento del compromiso, ¿cómo estamos? ¿Estamos añorando el antes o estamos en el después? Si estamos en el antes, estamos perdiendo, hermanos. Porque de pronto nosotros, no, es que antes yo podía salir, antes me divertía, antes caminaba, antes iba solo, antes. Y en el después no se ha pensado en eso. En el después tenemos que pensar qué estamos haciendo, para dónde vamos, qué rumbo vamos a tomar. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar en el después, ¿verdad? Hermanos, ahora nosotros vamos a mirar y vamos a analizar un poquito, ¿verdad?, sobre lo que está pasando en la actualidad a nivel mundial. No solamente en este lugar, no solamente en este país, no, a nivel mundial. ¿Qué va a pasar ahorita después de que pase esta pandemia? ¿Se da cuenta que lo estamos mirando antes? Por ejemplo, antes diríamos nosotros, antes de la pandemia, ¿qué? ¿Verdad? Antes de la pandemia estábamos, pues bien. Créanlo, hermanos, pues había trabajo, había oportunidades, podíamos salir, no tendríamos necesidad de usar la mascarilla, ¿verdad? Estábamos bien, hermanos, lleno. Se podía tomar un tinto tranquilamente en una cafetería, podíamos salir en una reunión, podíamos estar con los familia, se podía hacer reuniones. ¿Y ahorita qué? Ahora no podemos decir nada, hermano, porque estamos igual. Que estamos con un poquito de libertad, la estamos. Pero ¿qué va a pasar en el después? Que pase esto. Si es la voluntad del Señor, porque recuerde que todo tiene que ser la voluntad del Señor. No es la voluntad del hombre. Démonos cuenta que ahorita se está peleando por las vacunas. Que con la vacuna, que la vacuna no sé qué, que la vacuna no sé cuándo, que los países están luchando por ello, que el país de aquí, que el país de acá. Hermanos, eso es un conflicto que está bien. Es un conflicto que se está sintiendo. Hermanos, en la actualidad estamos mirando, los pueblos están asombrados, hermanos. Toca seguir por lo mismo. Después de que pase esto, siendo la voluntad del Señor, y si le pedimos al Señor que pase esto rápido, vamos a tener el antes y el después. El antes, cómo estamos, y ahorita en este momento. Y cómo vamos a seguir en este momento.
¿cómo vamos nosotros a analizar este momento, verdad? En el futuro, si es que nosotros existimos en el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, qué sé yo, van a preguntar. Los niños que están empezando sus primeros pasos, están empezando a soltar su lengüita, a hablar. Entonces ellos con el futuro van a preguntar, ¿verdad? ¿Qué pasó en el pasado? ¿Verdad? Ese es el antes. Entonces ahí es donde viene el problema. ¿Cómo le vamos a explicar? Y ahora el después. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos enteramos, si nosotros no damos a conocer esto, habrá otro que lo va a dar a conocer de maneras diferentes y de pronto va a turbar a la gente peor. Por eso nosotros tenemos que ser sabios, como acabamos de leer en la palabra. Seamos sabios, entendidos. Y el Señor lo está diciendo hoy. Lo está diciendo hoy. Seamos sabios y estemos preparados y sigamos, hermanos, preparándonos para que nuestros hijos, nuestros nietos, los que obviamente tienen ya niños pequeños, porque uno ya pasó por esa etapa, que tienen niños pequeños, que tienen niños hermanos, se les pueda ir diciendo, ¿verdad? Ellos actualmente ahorita, hermanos, al niño de 2 años, de 3 añitos, les colocan la mascarilla, el tapabocas, se lo colocan. Si ellos se lo colocan, es porque les toca y a todo el mundo lo ven. Pero ellos no saben el por qué toca hacer eso. Ellos no saben el por qué, no tienen ni la mínima idea por qué les toca hacer eso, ¿verdad? Nosotros como adultos sí sabemos. Y con el tiempo a ellos toca explicarles el por qué tocó usar eso o por qué está tocando usarlo. Entonces, hermanos, ahí es donde está el antes y el después. Ahora, hermanos, ¿cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida cristiana? En el antes y ahorita en el después. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Verdad? Porque de pronto, antes de ser cristianos, y digo antes de ser cristianos, ¿verdad? ¿Qué era en nuestra vida? ¿Cómo estábamos nosotros viviendo? ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Verdad? Y ahorita después, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Con todo respeto para muchos, hermanos, pues, de todas maneras, para de pronto si hay amigos que están escuchando, que están viendo, hermanos, de pronto, como siempre, nos estamos metiendo en el fanatismo, nos estamos metiendo en la religiosidad, ¿verdad? O estamos añorando que Cristo nos llene más y más y más y más de su Espíritu. O estamos de pronto añorando lo contrario, volver atrás a donde nosotros podíamos estar tranquilos y felices, hacer lo que quisiéramos sin ninguna clase de temor, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí es donde viene el Espíritu Santo a redarguirnos, ¿verdad? A ver nosotros qué estamos pensando, qué estamos diciendo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Se da cuenta, hermanos, que está el antes y el después. Recuerden, hermanos, que siempre está el antes y el después, ¿verdad? ¿Cuál de las vidas o cuál de las dos vidas que teníamos o tenemos era mejor? ¿La vida de antes o la vida de ahora? Nosotros como cristianos, obviamente, porque de pronto la gente dirá, ¿cómo así que tienen 2 vidas? No, es una sola vida, pero para nosotros como cristianos tenemos que vivir prácticamente en dos vidas. Recuerden, hermano, nuestra vida pasada, nuestra vida anterior y ahora nuestra vida en Cristo. ¿Se dan cuenta que son 2 cosas distintas? Entonces, hermanos, si nosotros somos, hermanos, sabios, ahí es donde nosotros podemos decir, Señor, ayúdanos más y más. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a no fallar. Señor, la vida que llevábamos antes no la queremos seguir llevando, ¿verdad? Porque es que muchas veces nosotros nos confundimos. Muchas veces nosotros, hermanos, hasta a mí mismo, hermanos, hay pensamientos que le pasan a uno, de los cuales uno no quisiera, hermanos,
recordar, pero esos pensamientos vienen. Y a veces uno dice, ay, ¿verdad eso? Mire aquel tiempo cuando, bueno, de pronto, hermano, para conseguir la plata se hacía, como se dice popularmente, hermano, se hacía una trafugada para poder conseguir lo que uno necesitaba, ¿verdad? Y hoy, como somos cristianos, hombre, pues ya no se puede hacer. Entonces, ahí es donde está, hermanos. Ahí es donde viene el asunto y cómo estamos nosotros viviendo. Ahí es cuando nuestros pensamientos empiezan, como dice por ahí, a mortificar, hermanos. Ahí es cuando nuestros pensamientos empiezan a tener, hermanos, como más poder sobre nosotros. Y si nosotros dejamos, hermanos, que esos pensamientos nos carcoman, hermanos, estamos, como dice por ahí, mal, hermanos, ¿verdad? Sí, hermanos, que vienen, que el ataque del enemigo viene y siempre vendrá, y el ataque del enemigo siempre vendrá por los pensamientos de uno mismo. Eso siempre vendrá, hermanos, es por los pensamientos de uno, hermanos, ¿verdad? Ojalá, hermanos, que nuestros pensamientos no los dejemos nosotros, hermanos, no los dejemos que, hermanos, nos llenen, porque ahí es cuando viene el problema, ¿verdad? Ojalá nosotros disipemos, hermanos, todo aquello, hermanos, y podamos decir, la vida de antes, la vida del después, no me estaba llevando a nada bueno. La vida del la vida del antes no me está llevando a nada. La vida del antes es, hermano, algo que no le habíamos muchas veces de recordar, pero que tenemos que, a veces vienen los recuerdos y, hermano, ni modo de sacarlos. Pero ahora tenemos que pensar en el ahora, en el después. En el después, hermanos, que es el ahora, hermanos. En el antes es el pasado y el después es el ahora. Hermanos, yo puedo decirles confiadamente que si el Señor está con nosotros, si el Señor verdaderamente vive con nosotros, nosotros viviremos tranquilos, viviremos, hermanos, en paz. No le voy a decir a usted que vamos una paz, hermano, no, hermanos, porque siempre vendrán conflictos, siempre vendrá, hermanos, cualquier obstáculo vendrá, pero si nosotros estamos con Dios, Él nos va a llenar de su sabiduría, de su gracia, hermanos, y vamos a ser gente que le adoremos, le glorifiquemos y le adoremos. Recuerden, hermanos, antes procuremos no pensar, como les digo ahora, hermanos, con lo que está pasando ahora, hermanos. No lo pensemos, ¿verdad? Miremos ahora y pensemos en el después. Miremos en el después, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Y pidámosle al Señor, ¿verdad? Y pidámosle al Señor, porque las cosas están pasando, hermanos. Las cosas pasan y nosotros no las podemos evitar. Nosotros no podemos evitar, hermanos. Nosotros tenemos que mirar, hermanos, es la nueva realidad, hermanos. Tanto que hay que hablar, hermanos, de la nueva realidad. Es la nueva realidad la que a nosotros nos va a permitir seguir hacia adelante. No miremos el antes de que nos estábamos, y ahorita después. Ahorita tenemos que mirar la realidad, hermanos, y seguir viviendo esa realidad. Pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría que tanto hemos pedido, pedirle al Señor que nos dé la fortaleza, ¿verdad? Que sí, que hay momentos, hermanos, en que uno afloja, que hay momentos, hermanos, que de pronto uno piensa, pero no nos dejemos llenar mucho de ello, hermanos, porque es dañoso, porque es que ahí es donde está el problema. Si nosotros nos dejamos llenar del pasado, si nosotros nos dejamos llenar del antes, si nosotros nos dejamos llenar de aquello, hermanos, estamos, hermanos, mal, porque ahí es cuando el enemigo aprovecha esa oportunidad, aprovecha, hermanos,
esa oportunidad, ¿para qué? Para noquearnos, así es sencillo. Nosotros no podemos mirar atrás. Nosotros no podemos seguir mirando atrás. Muchas veces por eso es que nosotros tratamos a desfallecer. Y créanlo que así es. Porque de pronto dirán, no, este hermano de pronto es como un chismosito, como... No, hermanos. Es que oyendo a uno por ahí, hermano, pues a veces comentarios de gente, pues coloquemos ejemplo, de gente no cristiana. Y por qué no decirlo muchas veces de gente cristiana, ¿verdad? Hablan con palabras como de lamentación. Parece que su pasado hubiera sido y esté mejor que su presente. Y entonces, hermanos, ahí es el problema, hermanos. Ahí es el problema, porque no vamos a avanzar. Recuerden que nuestra vida espiritual, hermanos, no se puede comprar. Nuestra vida espiritual, hermanos, no se puede comprar, ¿verdad? Así tengamos nosotros, hermanos, lo que tengamos. La vida espiritual no se puede comprar, ¿verdad? Entonces, hermanos, no miremos, les vuelvo y les repito, de pronto se le cansan en eso, no miremos de pronto el pasado. De pronto que hagamos un comentario es otra cosa. Pero es que es un comentario que podemos hacer. Pero no lo tomemos, hermanos, que no, Dios, lástima que esos tiempos no volvieran, hermanos. Lástima. No, hermanos, no lo hagamos, hermanos, porque esto estaríamos echando en saco roto lo que hemos aprendido hasta hoy. El Señor Jesucristo, hermanos, vino, hermanos, fue para darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino, y dijo muy clarito, hermanos, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Eso nosotros no lo conocíamos antes, pero hoy sí lo conocemos. Entonces pensemos en el hoy, pensemos en lo que hemos vivido, en lo que estamos viviendo. De pronto en la vida cristiana también. Antes, cuando a mí me ponían a dirigir, cuando a mí me ponían de pronto a enseñar. Hermanos, tenemos que mirar el por qué no lo han vuelto a colocar a enseñar, no lo han vuelto a dirigir, por qué no lo han vuelto a colocar a la ofrenda, ¿verdad? El por qué. Hemos fallado, estamos fallando, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí es cuando nosotros tenemos que decirle al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría, hermanos, y que no, hermanos, sigamos mirando el pasado. No, hermanos. Por eso le digo, la vida está, hermanos, desde un comienzo. Desde un comienzo, la vida tiene un antes y un después, ¿verdad? Un antes y un después. Si usted mira, hermanos, como les comento, y nosotros todos, hermanos, y ojalá que muchos hayan hecho, pues no es porque sea, ¿verdad? Pero en tiempo de recogimiento, podría ser, cuando nos tocó la obligación de quedarnos, tuve tiempo de mirar, analizar la palabra, de volver nuevamente, aunque yo la leo, pero no la estaba leyendo, la leía, pero no la leía, como en esto, que volví nuevamente a coger desde el primer verso del libro de Génesis, a leer todo el Antiguo Testamento, que hacía mucho tiempo que no lo leía. Y como les comento, no es que no lo leía, no, la verdad la leo, hermanos, pero yo leía un capítulo, después de pronto un libro, pero ya me saltaba por allá de pronto al Nuevo Testamento, de pronto me regresaba, ¿verdad? Pero esta vez lo cogí así. Y me di cuenta que siempre, hermanos, hubo un antes y un después. Y mire, y si usted mira, hermanos, por eso me enfoco, porque la palabra del Señor muy clarito nos dice que las palabras que se escribieron atrás es para ejemplo que nos dan, ¿verdad? Allí, hermanos, dice la palabra,
no tengo ahorita la cita, hermanos, pero muy clarito dice, hermanos, de sus versos del apóstol Pablo, en una de sus cartas, dice que lo que se escribió antes es para ejemplo de hoy. Entonces, hermanos, si usted mira y nosotros miramos, yo miraba, el pueblo de Israel nunca fue conforme con lo que Dios hizo. El pueblo de Israel nunca fue conforme con lo que Dios hacía, ¿verdad? Ellos siempre estaban mirando el pasado. Ellos siempre miraban lo de atrás, ¿verdad? Ay, nosotros estábamos mejor. Ay, nosotros estábamos mejor allá. Ay, antes cuando comíamos no sé qué. Antes cuando podíamos esto. Y ahora, hermanos, el Señor le dio, como usted oye, hermanos, como ha oído, como si lo ha leído, le dio, hermana, 40 años. 40 años comiendo maná. 40 años comiendo aquí, hermanos, carne, hermanos, ¿verdad? Codornices. Hermanos, se dice, antes comíamos otras cosas, ahora toca, hermanos, y nosotros de pronto, no, es que antes podíamos vivir bien, hermano, antes estábamos bien, y ahora, no, hermanos, ahora tenemos que estar mejor. ¿Por qué? Porque Jesucristo está con nosotros. Entonces miremos, siempre vamos a mirar, es el después, no el antes, hermano. Porque si nosotros miramos el antes, ¿sí? Yo puedo decir antes, hermano. Si me pongo ahorita a decirles, hermano, antes, pero no, hermanos, yo tengo que mirar el después. Tengo que mirar el día que estoy viviendo. Tengo que mirar, hermano, es el día, hermano. Es que aún, hermanos, de pronto tenemos que mirar el futuro, sí, hermanos, pero tenemos que mirar poco, porque el mismo Señor dice, hermanos, cada día trae su propio mal. Recuerda, hermano, que la palabra del Señor dice, cada día le va a traer su propio bien. No, dices, cada día trae su afán, y el otro dice, cada día trae su propio mal. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ahí es cuando nosotros tenemos que analizar. Cada día trae su propio mal. ¿Verdad? Que por la pura misericordia del Señor nos vaya bien. Bien, hermanos. El día que nos salgan las cosas como nosotros no las queremos, démosle gracias a Dios, hermanos. ¿Verdad? Que si anteriormente, antes usted podía comer manjares y hoy no los puede comer, mire mejor el después, el hoy, y no mire el antes. ¿Verdad? El libro de los Proverbios también dice, ¿verdad? Que a veces es mejor mirar siempre, hermanos. Si nosotros miramos, miren, los libros de la Biblia, hay muchos, hermanos, que nosotros a ellos pasamos, los miramos, y los miramos como por mirarlos o como por cumplir un requisito de leer la palabra. Pero si nosotros nos analizamos, ellos nos dan muchos consejos. Y en el libro de los Proverbios hay muchos consejos, hermanos, que es mejor estar viviendo el presente y dejar el pasado atrás, el antes. Recuerden, hermanos, no nos toquemos en el antes y nos va a nosotros mucho, mucho, mucho mejor. Amén. Que toda la gloria sea para el Señor, que toda la honra sea para Él, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Que su misericordia siempre esté con nosotros, hermanos, y que nosotros podamos, Señor, que nosotros podamos, en el nombre del Señor, llenarnos de su sabiduría. Aleluya. Dios y Padre, gracias te damos, Señor, en este momento, por habernos dado tu palabra, Señor maravilloso. Esperamos, Dios del cielo, que la podamos nosotros entender, que la podamos dirigir, Señor, que no miremos el antes, porque nos puede hacer daño, Señor. Que nosotros podamos mirar el después y podamos, Señor, decirle gracias, Señor, porque ahora estoy mucho mejor que en el antes. El antes podríamos tener muchas cosas, pero hoy, Señor, contigo tendremos todo lo mejor, que es la vida eterna que antes no la teníamos. Ahí, Señor del cielo, se conjuga todo lo que tú quieres de nosotros, que nosotros miremos el hoy por hoy y te miremos a ti como único dueño y salvador de las cosas. Aleluya. Gracias Dios Padre, gracias Dios Hijo y gracias Dios Espíritu Santo. Aleluya. Hermanos, no olvidando que tienes que mirar, hermanos, los mensajes que se están dando, hermanos.
mientras hay oportunidad de volver a congregarnos entre semana en este lugar, ¿verdad? Pero los domingos, por favor, hermanos, no falten, ¿verdad? Los domingos siempre estará abierto, 9 de la mañana. Por favor, hermanos y amigos que de pronto nos están escuchando, les hacemos esa invitación, hermanos. Recuerden, hermanos, que el Señor Jesucristo es lo mejor que uno puede tener. Si es así, que Dios les bendiga y no olvidando congregarnos el domingo y estar pendiente de los anuncios de semana por este medio de comunicación. Aleluya. Que el Señor les bendiga.